pocos elementos hay en la historia asturiana donde se juntan con más intensidad el mito y la realidad. Las fuentes documentales son mucho más abundantes que en épocas anteriores, pero su objetividad es, en muchos casos, más que dudosa. En todo caso, más allá de toda duda, una serie de datos. En el año 711 invade Hispania un ejército formado por árabes y bereberes de religión islámica. Su intención inicial era participar en la guerra civil que en el reino visigodo mantenían los partidarios de Roderico y de Witiza, a favor de este último. Pero la facilidad con la que derrotaron al primero en la batalla de Guadalete y el posterior derrumbamiento del estado visigodo hicieron que los musulmanes decidieran realizar una conquista completa y dominio de Hispania. No les costó mucho. En muchos casos no hizo falta ni siquiera la conquista violenta, ya que mediante el pacto con las élites locales hispano-romanas o germánicas, a las que se les respetaba su situación actual a cambio de que los dominadores nuevos ejercieran el poder, en muy pocos años consiguieron hacerse con el control de toda la península ibérica. ¿Toda? Sí, toda, incluyendo Asturias. Los árabe-bereberes también ocuparon el territorio de los Astures. Se establecieron en Xixón, con gobernador incluido, y posiblemente establecieron algunos puestos de vigilancia en los puntos clave de la ciudad. Pero esta situación no duró mucho. El sistema socioeconómico impuesto por los nuevos conquistadores, basado en la tributación, no debió de gustar mucho a unos astures en proceso de feudalización y poco dependientes de una autoridad central a la que pagar impuestos. Eso, sumado a la posible aversión religiosa y a un reconocido amor por la libertad, fue el detonante de una sublevación dirigida por Pelayo, escogido en asamblea por los jefes astures. Pero, ¿quién era ese tal Pelayo? Aunque las crónicas nos dicen que era godo, no es un dato demasiado fiable ya que dichas crónicas se escribieron casi 200 años después de estos hechos, en la época de Alfonso III, cuando el reino astur pretendía presentarse como un sucesor del reino visigodo por razones de prestigio exterior, aunque no tuviera nada que ver con el mismo, claro está. Al igual que por las mismas fechas, el imperio carolingio pretendía hacerse pasar por continuador del imperio romano sin serlo. Por otro lado, resultaba bastante extraño que, siendo godo, tuviese un nombre grecolatino, y que, después de que se destruyera con tanta facilidad el reino visigodo, fueran los astures, pueblo escasamente sometido a aquellos, a escoger como jefe de la rebelión a un extranjero derrotado. Aunque solo podemos especular, dada a la ausencia de datos definitivos, no sería extraño suponer que pudiera ser un jefe indígena, asturromano, vinculado a la élite germánica y que, entre el desplome del reino godo, optase por volver a su país, el de los astures, y que, harto del dominio islámico, por religión, por no pagar impuestos, por espíritu de independencia o por todo ello junto, se decidiera lanzar a la rebelión después de solicitar el apoyo a la élite astur. Entre el 718 y el 722, ya que no sabemos con exactitud la fecha exacta, se produjo la Guerra de Liberación, que tiene su momento principal en la batalla de Covadonga. Para las crónicas cristianas de la época de Alfonso III, fue una batalla grandiosa, en la que mediante un milagro se aniquilaron a más de 180.000 invasores, una cifra ridículamente exagerada, ya que no habría esa cantidad de árabes y de bereberes en toda la península en aquellos años, y mucho menos que fueran soldados. Lo que seguro que no sucedió fue que los metiesen a todos en el monte Euseba. Por otro lado, para las crónicas musulmanas, un chaval valiente llamado Pelayo, como lo llamaban, se sublevó, fue atacado hasta que su ejército quedó reducido a una treintena de hombres y mujeres y, al dejar de ser una amenaza, fue abandonado en Covadonga. De forma lógica, ninguna de las dos versiones es verídica, la cristiana por exagerada y la musulmana por minimizar lo evidente. Si la victoria fuese de los musulmanes, nos explica por qué en los años siguientes aparece el reino de los astures, pequeño y emancipado de los invasores. Todo parece indicar que la victoria astur sirvió para liberar a buena parte de la actual Asturias de la tutela islámica y que Pelayo, escogido princeps, jefe o líder, pero no rey ni príncipe, estableció un pequeño reino con la capital en Cangues,
que sus sucesores se encargarían de ampliar de manera inicial a todas las tierras astures y posteriormente a otros pueblos y territorios. 13 fueron los monarcas astures al norte de la cordillera. Pelayo entre el 718 y el 737, Fabila entre el 737 y el 739, Alfonso I entre el 739 y el 756, Fruela I entre el 757 y el 768, Aurelio entre el 768 y el 774, Silo entre el 774 y el 783, Mauregato entre el 783 y el 789, Bermudo I entre el 789 y el 791, Alfonso II entre el 791 y el 842, Nepociano entre el 842 y el 842, Ramiro I entre el 842 y el 850, Ordoño I entre el 850 y el 866 y Alfonso III entre el 866 y el 910. El reino de los Astures, que así se autodenominó, hace referencia a una concepción étnica, no territorial. Los sucesores de Pelayo van a mantener durante todo el siglo VIII y buena parte del IX esta concepción, inclusive cuando el reino abarca a otros pueblos como los vascos o los galaicos. Además, las crónicas asturianas utilizan el término Hispania precisamente para designar aquello que no es el reino de los Astures, esto es, el territorio bajo control islámico. Los Astures van a organizarse en un estado feudal, aunque hablar de estado en esta época de inicios de la feudalización implica extrapolar conceptos, ya que la idea de Estado que tenemos en la actualidad difícilmente se corresponde con la que estamos hablando en esta época, donde el reino es una agregación de nobles unidos entre sí por lazos de parentesco y o fidelidad que tienen al monarca como un primus inter pares. A medida que los sistemas de alianzas entre las élites van cambiando, adquiriendo más peso los de una zona u otra del reino Astur, va cambiando la sede regia. Así, si con Pelayo y sus sucesores la capital era Cangues d'Onís, con Silo se trasladaría a Pravia para pasar a Ubieu con Alfonso II y a León con García I, entre el 910 y el 914. Esa feudalización, esto quiere decir la caída de los labradores en situación cada vez de mayor dependencia con respecto a la nobleza, va a ser causa de rebeliones sociales como la sucedida en tiempos de Aurelio. Por otro lado, van a ser constantes los enfrentamientos entre diferentes facciones de la nobleza, como las que van a enfrentar a la nobleza Astur y galaica en tiempos de Fruela I, Silo y Ramiro I. Por último, estas guerras exteriores contra los musulmanes también hay que darles importancia, más o menos frecuentes durante 200 años, y por supuesto también a los ataques vikingos documentados en tiempos de Ramiro I y Ordoño I. Con grandes dificultades, el reino Astur acaba consolidándose, llegando a alcanzar un cierto poder y estableciendo alianzas en la época de Alfonso II con la gran potencia del momento, el reino franco de Carlomagno. El término Asturies comienza a aparecer en los documentos ya con un significado territorial y además muy asimilado al actual. Desde el siglo IX ya tenemos Asturies y asturianos. No podemos acabar este capítulo sin hacer mención de la obra constructiva de la monarquía Astur, que fue quien a crear un estilo constructivo original y único que los historiadores del arte denominan como prerrománico. La mayoría de estas construcciones se realizaron en la sede real, Ubieu, en tiempos de Alfonso II y Ramiro I, y casi todas las que se conservan son de carácter religioso. Iglesias como San Miguel de Lillo, San Pedro de Nora, Santianes de Pravia, Santa Cristina de Lena, Santullano en Oviedo y San Salvador de Valdedios son algunos ejemplos, aunque también perviven el Palacio del Naranco, tiempo después convertido en la iglesia de Santa María, y la Fuente de Foncalada, que es, por cierto, la única obra civil de utilidad pública que se conserva de esta época en Europa Occidental, data de finales del siglo VIII. Un último apunte. En tiempos de Alfonso II se descubre el sepulcro del apóstol Santiago, ocasión dorada para la monarquía Astur para poder emancipar
emanciparse de la Iglesia Católica Toledana, que quedaba en territorio islámico al suponer un plus de prestigio añadido para la monarquía cristiana de Hispania, la posesión de la presunta tumba de uno de los discípulos de Cristo. En los siglos siguientes, la peregrinación a dicha tumba va a acabar articulando una vía de comunicación y comercio de primer orden, el Camino de Santiago, que va a recorrer toda la Europa católica.